Clase número 5, entonces módulo número 2 de este año 2024, sinópticos 2, ya la segunda parte de los sinópticos. Vamos a compartir, déjenme ver si se abrió. Ahí está. Clase número 5, entonces vamos a ver hoy día los relatos de la resurrección. Los relatos de la resurrección junto con los relatos del nacimiento son quizá los que más difieren unos de otros. Ya tenemos que entender, como decíamos en la introducción a los evangelios sinópticos, que en primer lugar los evangelios no pretenden ser registros históricos ya de lo que ocurre, sino que son más bien interpretaciones de los propios evangelistas. Ya hacíamos la analogía de lo que es un cuadro con una foto, ya se lo recuerdo siempre, que una foto solo puede registrar lo que se ve. Sin embargo, una pintura o un cuadro es una obra artística que puede mostrar cosas que no son, que no están a la vista o no están a simple vista. Un cuadro, por ejemplo, puede mostrar emociones que una foto no puede mostrar. Puede mostrar rasgos de lo que ocurrió con más dinamismo, con más fuerza de lo que puede hacer una foto. Entonces los evangelios no son fotografías de lo que ocurrió, sino que son obras artísticas, son como podríamos decir como cuadros, pinturas de lo que ocurrió, donde cada evangelista compuso su evangelio para mostrar y dar a conocer lo que él, digamos, siente de aquello que ocurrió, de cómo él interpreta la realidad de lo que ocurrió. Si los evangelios fueran registros meramente históricos, serían obviamente mucho más complejos de leer, sería mucho más dificultoso imaginarse qué realmente ocurrió, y obviamente para los discípulos hubiera sido una tarea casi imposible recordar paso por paso, palabra por palabra, todo lo que se vivió. Ya los evangelios se componen después de las cartas de Pablo, de años 60, 70, y ya habían pasado 3, 4, 5, 6, 40 años de la muerte de Cristo. Entonces, componer una obra, escribir de cosas que ocurrieron hace 40 años atrás, obviamente no es cosa fácil. Ya los evangelios, por tanto, son estas composiciones que se realizan donde se muestra aquello que ocurrió. Ya no significa que por el hecho de que sean cuadros o composiciones artísticas que lo que ellos dicen no sean realmente lo que ocurrió. Realmente eso pasó, pero obviamente está interpretado por aquel que escribe. ¿Ya? Y por eso los relatos muchas veces difieren, porque el énfasis de cada evangelista es diferente. Y lo que necesitamos nosotros es entender lo que el evangelista quería transmitirnos por el Espíritu Santo, lo que quería darnos a conocer acerca del hecho de Jesús. Y en los relatos del nacimiento y de la resurrección son donde más hay diferencias entre los evangelios. Primero, yo me imagino, porque los relatos del nacimiento fueron muy difíciles quizá de comparar, ya se perdieron muchos de ellos en el tiempo, y los relatos de la resurrección también. Ya me imagino que con las apariciones de Jesús en uno y en otro lugar, era difícil quizá discernir qué relato era correcto o real y cuál no. Ya me imagino que en ese tiempo muchas personas alegaban haber visto a Jesús, haber tenido apariciones de Jesús, y los evangelistas fueron muy cuidadosos en no poner nada que no fuera para ellos seguro. ¿Ya? Entonces, por eso el libro de los Hechos dice, se apareció a mucha gente. O sea, fueron muchos los que dijeron haber visto al Señor, haber compartido con Él. Sin embargo, los evangelistas fueron muy cautelosos, ¿ya? Y solo colocaron aquello que estaban seguros que ocurrió, ¿ya? Así que por eso los evangelistas muestran muy pocos casos de apariciones post-resurrección, ya que vamos a ver algunas la próxima semana. ¿Ya? Y vamos a revisar entonces los últimos capítulos de cada uno de los evangelios sinópticos. La semana pasada dijimos que los penúltimos capítulos hablaban de la muerte de Cristo, de la resurrección, y el último capítulo de cada uno de los evangelios entonces nos relata la resurrección y la ascensión.
Ya vamos a ver cómo es el relato en cada uno de estos evangelios. Vamos a comenzar, como siempre, por Marcos y vamos a hacer esta comparación, pero ahora me gustaría ir revisando, ya sí que voy a abrir la Biblia también, ya vamos a hacer la comparación de los relatos y después vamos a hablar del cuerpo de la resurrección. Pero primero voy a abrir la Biblia, voy a abrir aquí la Isword para que eh, vayamos mirando también en la Biblia el relato. Acá en la PPT condenso un poco los pasos, pero hay detalles que se me van. Ya hay detalles que sería bueno ver qué diferencia hay uno con otro, que son detalles sutiles, en todo caso, ya no son detalles de fondo, pero es siempre bueno saberlo, ¿ya? Así que aquí voy a abrir la Isword también, ahí está abriendo. Entonces vamos a ver lo general, ya luego nos vamos a ir al texto de cada evangelio. Vamos a ver el tema general. A ver. Aquí estamos. Marcos entonces termina en el capítulo 16. Marcos 16 es el último capítulo del Evangelio de Marcos. Y este capítulo podemos dividirlo en cuatro partes, ya bien establecidas. Del 1 al 8, las mujeres, Marcos nombra a tres mujeres, nombra a dos Marías y una Salomé, que van al sepulcro en la mañana. Ya ellas van al sepulcro, a Jesús lo entierran, se acuerdan, en una tumba nueva, propiedad de José de Arimatea, quien pide el cuerpo a Pilato, lo toman y lo sepultan, ¿ya? Y entonces, eso fue un día de reposo, eso nos dice la Escritura, por eso eran las vísperas de un día de reposo, por eso tradicionalmente se piensa que eh, Jesús fue crucificado un día viernes, eso dice la tradición, y resucita el día domingo. ¿Ya? Ahí, del viernes al domingo, estamos claros que se pueden contar 3 días si se incluye el viernes y se incluye el domingo. Ya el conflicto con eso es que en la profecía que se hace en los mismos evangelios se habla de 3 días y 3 noches. Ya Jesús cuando habla de la señal de Jonás, por ejemplo, habla de 3 días y 3 noches en la tumba. Y claramente del viernes al domingo no se mete en 3 días y 3 noches, ¿verdad? Es imposible hacer. Por eso hay una propuesta adicional o hay, digamos, también eh, una propuesta teológica que algunos realizan, que dicen que Jesús fue crucificado en, no en el Shabbat del día sábado, sino que en el gran Shabbat que era la Pascua. Entonces dicen que la Pascua cayó un día miércoles y entonces Jesús, según esta propuesta, fue crucificado un día miércoles. ¿Ya? Por eso se dice en la víspera del Shabbat, ¿ya? Pero no se refería en la víspera del sábado, sino en la víspera de la Pascua. ¿Ya? Y se le decía Shabbat por la característica de la fiesta. Entonces, algunos proponen que Cristo fue crucificado en la víspera de la Pascua, de allá a esa Pascua se le llama Shabbat en el Evangelio y puede ahí la confusión, y que del miércoles al domingo estuvo en la tumba. Y ahí sí caben 3 días y 3 noches hasta la madrugada del domingo, del primer día de la semana, donde Jesús resucita. ¿Ya? Pero como les digo, son propuestas, no hay forma de comprobar una u otra, son propuestas. Ya la del día miércoles tiene obviamente la gran ventaja de que cumple estos 3 días y 3 noches que habla el propio Jesús cuando se refiere a la señal de Jonás. ¿Ya? Dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario también que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches. ¿Ya? Entonces, ya esas son digamos, las posiciones que existen. Ya, las mujeres entonces van al sepulcro en la madrugada del
del primer día de la semana, eso vendría siendo día domingo, y no encuentran a nadie. Dice que van por el camino preguntándose quién les va a remover la piedra y encuentran un ángel, el ángel les anuncia que van a ver a Jesús, ¿ya? Y las mujeres salen, ya arrancan, ¿no? Dicen que con miedo salen del lugar. Luego, del 9 al 11 dice que Jesús se parece a María Magdalena. No dice si se le apareció en el mismo lugar, si después no da detalles de la aparición. Solo dice que Jesús aparece a María Magdalena le cuenta a los discípulos y los discípulos no le creen. Del 12 al 13, Jesús se aparece a dos discípulos, ya que no sabemos quiénes son, y por eso pongo ahí entre paréntesis en forma de pregunta, Emaús, ya está haciendo como una alusión a dos discípulos que estaban en el campo, y podría referirse a los mismos dos discípulos que luego desarrolla Lucas, ya que son los discípulos de Emaús. Ya es probable que sean ellos dos. Luego dice que se aparece a los 11 sentados a la mesa y los comisiona. Y ahí tenemos la gran comisión de Marcos, que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ya? Eso es en el evangelio de Marcos. Ya me gustaría ir a verlo, por eso les voy a compartir aquí la Eastword, la Biblia, y vamos a ver aquí Marcos. Marcos 16. Ahí lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Nos vamos a leer en Reina Valera 60. Ya se fijan, hay tres mujeres, como habíamos dicho. Dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Ya? Dice que compraron especies aromáticas y fueron a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Ya ahí también hay una diferencia, porque otro evangelio dice aún siendo oscuro. Aquí dice ya ha salido el sol. Detalles secundarios. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Iban preguntándose eso. Dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Ya? Entonces dice que vieron a un joven. No dice un ángel, aunque se entiende que es un ángel. Ya dice un joven cubierto de una larga ropa blanca y les dijo, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Es decir, el ángel les muestra y luego el ángel les dice lo que tienen que hacer. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, según Marcos, las mujeres no se atrevieron ni siquiera a decir lo que ocurrió porque les dio miedo la aparición de este joven dentro del sepulcro. Ya, fíjense, era un joven dentro del sepulcro, para que comparemos después y también tengamos en cuenta las diferencias. Luego el 9 parte diciendo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Ya? Es decir, aparece como un relato aparte. Ya aparece de las mujeres que van al sepulcro, ven a este ángel, el ángel les dice que vayan a Galilea y dice que las mujeres salieron huyendo y hasta ahí queda el verso 8. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el verso 8? Les voy a contar al tiro. ¿Ya? Marcos 16:8 para algunos es donde termina realmente el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Es donde, para muchos es donde el Evangelio original termina, y del 9 en adelante, del 9 al 20, ya está en discusión si fue realmente escrito por Marcos o si fue una edición posterior. Lo más probable, con todas las pruebas que existen, es que sea una edición posterior. ¿Por qué? Porque hay ciertos
ciertos manuscritos que no contienen Marcos 16 del 9 al 20, ¿ya? Y es una, digamos, lo más de peso es una alusión, una carta que hay de Eusebio de Cesarea, que responde a un cristiano que le preguntó por una diferencia que hay entre Marcos 19, 9, ¿ya? Aquí, que habla de primer día de la semana, una diferencia de este verso con otro evangelio. Ustedes saben que Eusebio de Cesarea es, digamos, quien escribe la historia eclesiástica cerca del año 300, y Eusebio de Cesarea, digamos, es muy respetado por eso, porque un poco resume la vida de los primeros padres de la iglesia. Por él conocemos la vida y la obra de muchos de los padres de la iglesia. Muchas de las autorías de los textos de los libros también se basan en los escritos de Eusebio de Cesarea. Y él le responde a este que le pregunta que los textos más exactos no contienen Marcos de 16 del 9 al 20. ¿Ya? Entonces, esa ya es una razón de peso para entender que en ese tiempo ya se consideraba que era un añadido posterior. Sin embargo, fue un añadido posterior, pero muy temprano, ya porque ya en el año 180 Ireneo usa esta parte del Evangelio. ¿Ya? En su libro Contra las herejías, Ireneo entonces usa esta parte del Evangelio de Marcos, lo que quiere decir que ya en el año 180 muchos papiros que andaban circulando por las iglesias contenían ya Marcos 16 del 9 al 20. Ya, sin embargo, hay muchos copias, digamos, del Evangelio que no tienen esta sección. Otras aparece la sección, pero aparece una nota al margen que dice que no corresponde al original. Entonces, es una parte del Evangelio que, digamos, seguramente Marcos terminó en el verso 8, ya su Evangelio, el original, acá, pero obviamente comparado con los otros evangelios que se hicieron después, le faltaba algo. ¿Ya? Entonces seguramente fue algo que se añadió posteriormente y que fue quedando en algunas copias y en otras no. ¿Ya? Entonces, por eso en algunas Biblias está indicado, incluso bajito, en algunas Biblias incluso aparece en otro color esa parte, porque es una porción de la escritura que se piensa que no es del original. ¿Ya? Pero en nuestras Biblias está, así que lo consideramos de todas maneras. ¿Ya? Así que vamos con ello. Ya habla y por eso también se explica un poco esta desconexión que hay entre el 8 y el 9. Ya aparece como la historia de las mujeres que van, que salen huyendo, y después como que comienza de nuevo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ya se apareció primeramente a María Magdalena, cuando antes, del 1 al 8, ya nos contó que María Magdalena había ido al sepulcro. ¿Ya? Entonces dice María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé. Fueron al sepulcro, vieron al ángel, volvieron, por miedo no le querían decir a nadie, y luego el 9 parece como desconectado de lo anterior, ¿verdad? Vuelve a hablar de la resurrección de Jesús y que se aparece a María Magdalena solamente, y que María Magdalena habla y dice, pero los discípulos no le creen. ¿Ya? De ahí se explica un poco ese quiebre que hay entre el 8 y el 9. Y no le creyeron. Ya eso es, digamos, coincide completamente con los relatos de los otros evangelios. Ya, dice después, pero apareció, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Este 2 y 3 es donde yo pienso que se refiere a los discípulos de Maús, de los que habla Lucas en extenso. Y finalmente la comisión. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, si se ven, las apariciones de Jesús son muy puntuales, muy escuetas. ¿Ya? Una aparición a María Magdalena y luego a los 11 sentados a la mesa. Y luego dice, fue alzado. No da detalles de dónde fue alzado, ni de cuánto tiempo después, ni de ninguna otra aparición. ¿Ya? Es muy concreto, muy, eh, digamos, sucinto lo que dice Marcos. Vamos ahora a Mateo. Ya Mateo es un poco más extenso y Lucas es más extenso todavía. Mateo 28 ya es el último capítulo del Evangelio de Mateo. También vamos a ver los últimos capítulos de los Evangelios. Aquí les dejé una referencia para los que quieran profundizar más. ¿Ya? Hay algunos que les gusta esto de la crítica bíblica un poco. Entonces, si quieren leer más acerca de esta discusión, si es que Marcos 16 del 9 al 20 es parte del original o no, ya les dejo aquí una dirección donde pueden buscar. ¿Ya? La voy a dejar también esa dirección. No la puedo copiar de aquí. A ver, para ponerla en el chat para quien la quiera leer. ¿Ya? Es un estudio que se hace ahí en la página de Coalición por el Evangelio. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen los de Coalición por el Evangelio, pero este estudio está bueno. Ya lo encontré bien, interesante, imparcial, así que vale la pena echarle una miradita para los que les interese o quieran profundizar en ese tema. Aquí los voy a enviar al chat. Le hice clic y me mandó. Ya, ahí sí. Ese los dejo para quien le interese revisar. Vamos a Mateo. Mateo también se puede dividir su narración en 4 partes. Se parece mucho al de Marcos. Si lo vemos ahí, las mujeres, Mateo nombra 2 mujeres, Marco nombraba 3, aquí nombra a 2 Marías. Y dice, las mujeres 2 van al sepulcro. Aquí la diferencia es que Mateo introduce un terremoto, dice que hubo un terremoto y que el ángel remueve la piedra y se sentó sobre ella. Entonces las mujeres llegan, ven al ángel, no se dice si vieron al ángel sobre la piedra o como dice Marcos dentro del sepulcro, solo hace la alusión que el ángel corrió la piedra y se sentó encima. ¿Ya? Jesús, lo mismo, ¿verdad? Las mujeres salen corriendo, asustadas por lo que vieron, y cuando salen corriendo se encuentran a Jesús. Ya Jesús se les aparece en ese que salen y las mujeres le adoran. Y Jesús les da la encomienda de que hablen con los demás discípulos y les digan que los encuentra en Galilea. Luego Mateo se encarga del tema de los guardias. Ya Mateo es el único que habla acerca de este asunto donde cuando habla del terremoto del 1 al 8, habla también de que cuando el ángel corre la piedra, los guardias caen como muertos. Y luego habla ese pasaje del 11 al 15, muestra el informe que dan los guardias y el soborno que le hacen para que no digan la versión oficial, no digan lo que, digamos oficialmente lo que vieron, sino que digan que se robaron el cuerpo. ¿Ya? Entonces les dan dinero para que ellos tomen esa versión y entonces Mateo dice, y esa es la versión, digamos, como oficial de parte de los guardias de Roma. Y esa es la versión que creyeron muchos también,
que fueron, burlaron la guardia y se robaron el cuerpo de Jesús. Del 16 al 20 entonces se aparece a los 11, ya no, como dice Marcos, sentados a la mesa, sino que en una montaña, y los comisiona, ¿ya? Es decir, les da esta gran comisión que aparece en Mateo, que es muy similar a la de Marcos, pero no dice a toda criatura, sino a todas las naciones, ¿ya? Con una mirada un poco más del rey, ¿verdad? En Mateo nos muestra a Cristo como el rey, como conquistando naciones. Marcos se preocupa del individuo, a toda criatura. Entonces, vamos a revisar rápidamente Mateo. Quiero que lo veamos aquí. Mateo 28. Ahí está. No sé si lo pueden ver todavía. Ahí sí. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Verdad? Mateo nombra dos mujeres, Marcos nombraba tres. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Muy similar a lo que nos dice Marcos. ¿No? Marcos dice un joven que estaba sentado a la parte derecha dentro del sepulcro con una ropa resplandeciente, una ropa blanca. Dice, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lo mismo que Marcos, el ángel es quien le muestra el lugar. Les dice, miren, vean dónde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces dice, y ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Ya? Es decir, el propio Jesús les encomienda a estas mujeres que vayan y le digan a los discípulos finalmente que los va a encontrar en Galilea. Aquí del 11 dice, mientras ellas iban, aquí los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y ahí aparece todo el informe, ¿verdad? Y el soborno. Dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Ya, este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y la gran comisión, ¿verdad? Fíjense, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Mateo incluye esta parte, esta seguridad del Señor que ahora tiene todo poder, ¿verdad? Todo dunamis, ¿verdad? Perdón, ahí la palabra es exousia, toda autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esas palabras quiere terminar Mateo, dándole seguridad a todos los creyentes de la presencia viva de Jesús entre ellos, ya en medio de su comisión, en medio del cumplimiento de ese mandato a todo el mundo, ya, a todas las naciones. Este es Mateo, ¿verdad? Mateo lo termina aquí. Vamos a Lucas. ¿Ya? Lucas es un poco distinto también porque Lucas pretende continuar el relato. ¿Ya? Marcos y Mateo componen su evangelio pensando en una obra terminada. Lucas
termina el Evangelio pensando que viene otro capítulo. ¿Ya? Por eso en Lucas no aparece explícitamente la gran comisión en el Evangelio de Lucas, pero sí aparece en el libro de los Hechos. ¿Ya? Ahí aparece la ascensión del Señor. Entonces, vamos a Lucas. Con todo, Lucas es el que tiene mayor cantidad de versículos en la resurrección. Fíjense el contraste. Marcos tiene 20 versos para hablarnos de la resurrección. Mateo tiene 20 también, y Lucas tiene 53 versículos para hablar de la resurrección. O sea, Lucas es por lejos el más extenso en hablarnos de la resurrección de Jesús. Nos da más detalles, expone con detalle lo que le ocurre a los dos discípulos que van de camino de Maús, que pensamos que son los mismos que aparecen en Marcos, ya en Marcos 16, del 12 al 13. Lucas dice que las mujeres van al sepulcro. Aquí Lucas nos da número de mujeres, ¿ya? Dice más adelante, nombra algunas, ¿ya? Siempre se nombra a María Magdalena, y dice, y las otras que las acompañaban, dice Lucas. Es decir, Lucas dice que eran varias que estaban involucradas en esto, y que van al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, y que se encuentran con dos varones. ¿Ya? Marcos es un joven, Mateo es un ángel, Lucas son dos varones, que se entiende que son dos ángeles. ¿Ya? Les anuncian, muy parecido a los relatos anteriores, estos ángeles les dicen lo que tienen que hacer, dicen que ha resucitado, les dicen lo que tienen que hacer, pero estas mujeres dan testimonio, le dicen a los discípulos no les creen. ¿Ya? Lucas es un poco más duro para hablar de la incredulidad de los discípulos, de la dureza del corazón que tenían para no creer. Luego dice que Pedro va al sepulcro, esto es nuevo, ¿ya? Es decir, esto ni Marcos ni Mateo lo aborda. Marcos y Mateo son solo las mujeres que van, que regresan, que anuncian. Aquí van las mujeres vuelven, y dice que Pedro va al sepulcro y ve las vendas y vuelve a la casa. Este es un punto de contacto con lo que nos va a decir también Juan, ya porque Juan nos relata de que las mujeres cuando llegan, parte Pedro y Juan corriendo, ya que ese es el texto que revisamos en la predicación del domingo. Dice que sale Pedro primero, Juan después, pero que Juan corre más rápido, así que le gana y llega primero al sepulcro, pero Juan no se atreve a entrar. Juan mira desde afuera, luego Pedro entra, mira las vendas, ve todo, luego Juan entra y dice, y vio y creyó. ¿Ya? Ahí hablamos de tres niveles de mirar o tres niveles de fe que se muestran en María Magdalena, en Pedro y en Juan respectivamente. Hicimos esa aplicación unos domingos, unos domingos atrás. ¿Ya? Aquí dice en Lucas que Pedro va al sepulcro, ve las vendas y vuelve a casa pensando que es esto. Entonces, este es un punto de contacto muy interesante con el testimonio de Juan. ¿Ya? Del 13 al 35, el Evangelio de Lucas hace un relato que es conocido como el relato de los discípulos de Maús. Puede corresponder a estos dos discípulos que también habla Marcos, ya sin embargo está muy detallado. Ya fíjense, hay más de 13, 23, 33, hay 22 versículos dedicados a los discípulos de Maús, ya es bastante extenso, donde incluso hay un resumen de lo que dice anteriormente, ya porque los discípulos de Maús le dicen a este acompañante que las mujeres fueron al sepulcro, que un ángel les habló, que se le apareció a otra, etc. Eso con los discípulos de Maús. Luego del 36 al 49 dice que se aparece en medio de ellos, y Lucas es mucho más, digamos, directo para decirnos que el cuerpo de Jesús es un cuerpo físico. ¿Ya? Lucas enfatiza el cuerpo físico de la resurrección de Jesús. Es decir, no es un ángel, es una persona, ¿ya? Un cuerpo. Incluso dice que
come con ellos. Ya ninguno de los otros evangelios expresa esto de los sinópticos. Dice, se aparece en medio de ellos y come con ellos y les abre el entendimiento, parecido a lo que ocurrió con los discípulos de Maús, que al reconocer al Señor, como se les abre el entendimiento, y cuando Jesús les hablaba por el camino también les ardía el corazón. Jesús luego dice, les abre el entendimiento para que lo vean en la Escritura. Esto es maravilloso. Dice, y les pide quedarse en la ciudad para esperar la promesa del Padre. Ya esto es muy interesante con respecto a los otros dos evangelios. Como les dije anteriormente, los otros dos evangelios quieren cerrar la historia. ¿Ya? Y como quieren cerrar la historia, incluyen la aparición de Jesús a los 11 con la gran comisión inmediatamente y con la ascensión y cierran. Ya eso hace Marcos, eso hace Mateo. Lucas está pensando en escribir la continuación. Ya Lucas está pensando en escribir otro. De hecho, Lucas con Hechos de los Apóstoles es la misma obra. Ya es una sola, digamos, una sola composición dividida en dos tratados. Entonces, como Lucas no va a cerrar ahí, Lucas muestra que Jesús les dice que esperen en Jerusalén la promesa del Padre, es decir, no vayan inmediatamente. ¿Ya? En Marcos y en Mateo vemos que la comisión es inmediata. ¿Ya? Jesús se les aparece y les dice, vayan, ¿verdad? Vayan inmediatamente. Aquí les dice, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Y luego en el libro de los Hechos aparece, sigue narrando Lucas cómo el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y ahí la comisión inicia. Y ahí se da inicio a esta gran comisión con el discurso de Pedro y los 3.000 convertidos. Entonces dice, se aparece en medio de ellos, come con ellos, les abre el entendimiento y les pide quedarse en la ciudad a esperar la promesa del Padre. Y luego dice del 50 al 53 que Él los lleva hasta Betania y ahí asciende y ellos vuelven a Jerusalén. ¿Ya? Entonces ahí hay una pequeña diferencia también con Mateo, porque en Mateo los discípulos van directamente al monte que Jesús les dijo y se encuentran ahí con Cristo. Aquí dice que Jesús los lleva a Betania. ¿Ya? Así que, pero como les digo, son diferencias secundarias. La mayor parte del relato coincide perfectamente con lo que sabemos que realmente ocurre, ¿verdad? El Señor se aparece en medio de ellos, se muestra, ya incluso muestra sus heridas, su costado traspasado. Al comer con ellos muestra que es un cuerpo real, que no es un fantasma, una aparición, o no es digamos, eh, digamos, una visión, ¿verdad?, colectiva de estar viendo algo que se quería ver, sino que al comer ya da por evidencia de que es una realidad física, la realidad de la resurrección. Y esa es la realidad que también aguarda la iglesia. A la iglesia aguarda la resurrección de los muertos. De hecho, nuestra esperanza es la esperanza de la resurrección de los muertos. Y muchas veces nos preguntamos cómo ha de ser esa resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Qué nos espera más allá de la muerte? ¿Qué es lo que podemos esperar de esa nueva realidad con el cuerpo resucitado? Entonces, lo primero que algunos preguntan o que algunos tienen confusión con respecto a eso es cómo vamos a resucitar. Es decir, vamos a resucitar con el mismo cuerpo que morimos, ¿verdad? Será otro, ¿verdad? Será parecido, etcétera. Lo primero que hay que entender es la diferencia radical entre el origen del cuerpo del ser humano y el origen del cuerpo de Cristo. Ya no estoy diciendo que los cuerpos sean distintos. Si un médico hubiese revisado a Jesús y revisa a otro judío de la época, no encuentra diferencia alguna, ¿ya? Sino que es el origen, de dónde procede ese cuerpo. Si comparamos Génesis 3:19, por ejemplo, con Juan 1:14, queda en evidencia de dónde procede cada uno. Ya Génesis 3:19 dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Y nos recuerda que cuando el hombre fue creado, Dios lo levanta desde el polvo. Ya quiere decir que nuestro cuerpo
es algo que procede de la tierra, está hecho con composición terrenal. Nuestro cuerpo es básicamente materia, ¿ya? Está hecho, compuesto de los mismos materiales que está compuesto el piso, el polvo, digamos, todo lo que tocamos. Eh, Hablamos, ¿verdad? También unos semanas atrás de cuál era la concepción del ser humano que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el cuerpo era parte del ser, íntegra del ser. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos esta separación entre cuerpo, alma y espíritu. Tenemos esta separación y el cuerpo se entiende como el vehículo de quien en realidad somos, como la habitación de quien en realidad somos. Podemos decir que habitamos en nuestro cuerpo y habitamos en un cuerpo terrenal, habitamos en un cuerpo que pertenece a este mundo y que necesita volver al polvo, ¿ya? Nace del polvo y vuelve al polvo, ¿ya? Esa es la visión cristiana, digamos, acerca de la realidad corporal. Es importante para mantener la vida en la tierra, sin embargo, es temporal y es terrenal. Ya más adelante esto lo desarrolla Pablo, vamos a ver cómo lo desarrolla de manera magistral. Sin embargo, de Cristo se dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que Cristo es el verbo hecho carne, ¿ya? Es el verbo hecho carne, es decir, es la realidad espiritual de quién era el verbo, quién, ese espíritu se hace carne, ese espíritu se encarna, ese espíritu se transforma en carne. No procede del polvo de la tierra, viene de Dios. Es el misterio de la encarnación, ¿verdad? Cómo Cristo obtiene un cuerpo que procede del espíritu, que procede del Espíritu de Dios, y por eso es tan importante la defensa que los evangelios hacen de la virginidad de María. Es decir, Jesús nace de una virgen. Ya, Jesús no nace de una relación, digamos, común como todos los demás entre hombre y mujer, sino que nace de una virgen. ¿Ya? Y por eso el ángel le dice a María, el ser que ha de nacer será llamado Hijo del Altísimo. Cristo viene del cielo, ¿ya? Y se hace carne. Por eso entendemos que Cristo resucita con su propio cuerpo, ¿ya? El cuerpo de Cristo es el que se siembra, es el mismo que se levanta, se glorifica la misma carne de Jesús, eh, y de alguna manera, ¿ya? El mismo cuerpo de Jesús es quien se levanta y lo deja en evidencia, ya el cuerpo no está. No es encontrado, no es hallado. Cristo resucita, es una realidad física ya para los discípulos. No es que resucita con otro cuerpo aparte de que ya está, sino que resucita con su mismo cuerpo, manteniendo todavía las heridas en sus manos y la herida del costado de la lanza del soldado romano. Ya, eso es para Cristo, eso pertenece a Jesús. ¿Ya? Esa no es la misma condición de todos los demás creyentes, ¿ya? Porque vamos a ver que Pablo nos dice que el cuerpo que se levanta o el cuerpo de la resurrección finalmente no es el mismo cuerpo que se siembra, ¿ya? El cuerpo de Cristo estaba destinado a no ver corrupción, a no corromperse. Incluso es una profecía que dice el propio Pedro, en el primer discurso, en la primera predicación que hace en el libro de los Hechos, dice que en el Salmo David escribe, no dejarás mi alma en el Hades, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Y, y David, o sea, perdón, y Pedro dice, David ciertamente vio corrupción, o sea, su cuerpo fue enterrado y su cuerpo se pudrió. Y dice, y su tumba está hasta el día de hoy con nosotros. Sin embargo, dice, siendo profeta, habló de aquel cuyo cuerpo no vería corrupción. Es decir, habló de aquel cuyo cuerpo no se iba a podrir. Habló de Cristo, cuyo cuerpo se levanta, ¿verdad? Se suelta de las ataduras de la muerte y resucita. Entendemos que el cuerpo resucitado de Cristo es un misterio que tiene condiciones que no tenía previamente antes de la resurrección y que de alguna manera es un cuerpo preparado para la eternidad.
ya es alzado Cristo, alzado a los cielos, y obviamente ese cuerpo tiene que estar preparado para una nueva realidad fuera de este mundo. Eh, los evangelios son muy claros en decirnos, y luego también el testimonio de Pablo y de los demás, de que nosotros seremos transformados de la misma manera a la imagen del cuerpo resucitado de Cristo. Sin embargo, no es el mismo cuerpo que tenemos el que resucita, ¿verdad? Como lo explica aquí Pablo. Veamos que Pablo responde específicamente a esta pregunta, ¿ya? Aquí puse una plantita porque es a lo que se, digamos, el símil que Pablo hace para responder esta pregunta. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15:35. Esto seguramente es la respuesta a una pregunta que ya le habían hecho a Pablo. Hay cartas que le envían a Pablo, y ahí Pablo responde también esas mismas preguntas por carta. Y Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta es la pregunta que Pablo quiere responder. ¿Ya cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y es una pregunta que él quiere responder. Ya es una pregunta que seguramente le habían hecho y que Pablo no la encuentra tonta. O sea, Pablo no dice, ya no pregunte tonterías. Pablo dice, mira, ya, veamos, ¿ya? Y Pablo, en resumidas cuentas, es lo que aparece aquí está resumido, dice en el verso 37, dice, nuestro cuerpo es grano desnudo que debe morir. Es decir, dice, de la misma manera, aquí comienza con este símil, ¿ya? Muerte y resurrección, Pablo lo toma con el símil del grano que va a tierra, que muere y que sale una planta de ese grano. ¿Ya? Déjenme ir aquí, el gato me está pidiendo salir. ¿Ya? Voy. Ahí sí, ahí salió el pato del gato. Pablo toma el símil de la semilla que muere y que luego no es la misma semilla la que toma vida, una nueva vida. Ya incluso la forma es muy distinta. Ya la gloria, dice Pablo, ahí para comparar. Dice, nuestro cuerpo entonces viene siendo como el grano desnudo, que muere, que vuelve a la tierra, que vuelve al polvo. Luego del 38 al 41, Pablo dice que hay diferentes cuerpos con diferente gloria. Y ahí dice, hay cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Ya obviamente, Cristo pasó por esta transformación, pasó por esta metamorfo, cuando Pablo dice, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, todos pasaremos una metamorfosis, una transformación. Pablo dice, hay diferentes tipos de cuerpos. Hay cuerpos terrenales, cuerpos espirituales. Y aquí es donde Pablo comienza en el verso 42 con esta comparación directa entre el cuerpo que se siembra y el cuerpo que resucita. Y Pablo dice, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Corrupción se refiere cuando algo se pudre, cuando algo se pierde, se cambia de forma para degradarse. ¿Ya? Este cuerpo claramente sufre de corrupción. Eh, Dice, se resucita en incorrupción, es decir, con un cuerpo inalterable, ¿ya? Que no sufre cambio con el paso del tiempo. Dice, se siembra en vergüenza y se resucita en gloria. Se siembra en flaqueza, ¿ya? Flaqueza o debilidad, dice la Reina Valera. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Del 45 al 49 de 1 Corintios 15, Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el segundo, espíritu vivificante. Es decir, nos dice, el primer Adán y el segundo Adán son distintos, ya tienen una naturaleza diferente. Ya, este primer Adán tiene una naturaleza terrenal, ya es un alma viviente. Ya Dios le sopla aliento de vida a la carne y entonces se transforma. Adán es un alma viviente, un alma que vive dentro del cuerpo,
¿ya? Sin embargo, trasciende a ese cuerpo. Sin embargo, el segundo Adán, no es un alma viviente, es un espíritu vivificante. Es decir, este postrer Adán es un espíritu que da vida, ¿ya? Es una fuente que produce vida. Y esta distinción que hace Pablo, este contraste entre el primer y el segundo Adán, dice que nosotros actualmente ahora traemos la semejanza del primero, traemos la semejanza del terrenal. Y así como traemos la semejanza del terrenal, traeremos también la semejanza del celestial. ¿Ya? Vamos a mirarlo ahí, ya para ir concluyendo. Primera de Corintios 15. Aquí les toma el tema también de la resurrección, ¿verdad? Algunos estaban hablando que no había resurrección, o estaban negando de alguna manera la resurrección, o decían que la resurrección era algo, digamos, una forma de decir, una realidad, digamos, como un símil o una alusión, ¿verdad?, a la eternidad que podemos tener o al recuerdo que van a tener de nosotros en el futuro. Y aquí Pablo dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, entonces como que si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. ¿Ya? Dice, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, que aún están en sus pecados. Es decir, la resurrección valida de alguna manera la obra del Evangelio. Negar la resurrección es para Pablo negar también la efectividad de la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Es negar la obra de Cristo. Ya negar la resurrección es finalmente negar todo el Evangelio. Por eso dice, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, significa que Cristo no resucitó y vana es nuestra fe. Eh, y aquí dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ya fíjense, esto es importante porque algunos hablan de la resurrección de Lázaro y dicen, oye, pero Lázaro resucitó antes de Jesús. Y hay que hacer la diferencia. Ya, hay personas que han resucitado en el testimonio del Nuevo Testamento. ¿Ya? Luego también en la historia de la iglesia hay otras historias también o testimonios de gente que se ha levantado después de que se ha, digamos, certificado su muerte. Tenemos en el Evangelio a una niña, ¿ya? Donde Jesús, la hija de Jairo, donde ya le dicen no moleste más al maestro, ¿verdad? La niña murió. Jesús entra, es cuando Jesús le dice Talita Kumi, la niña se levanta. Ese es un caso de resurrección. Luego tenemos el caso de la resurrección de Lázaro. Luego en los Hechos de los Apóstoles tenemos la resurrección de Dorcas, ya por mano de Pedro. Y luego en el ministerio de Pablo tenemos la resurrección de un joven que cae de una ventana, escuchando la predicación de Pablo, Eutico se llamaba, cae, lo encuentran muerto, Pablo se echa encima de él, a semejanza de una resurrección que hay en los profetas, ya en Eliseo, y el joven resucita. Ya son casos de resurrección que aparecen en los evangelios y en el libro de los Hechos. Sin embargo, esas resurrecciones son un tipo de sanidad extrema, por decirlo así. Es como una sanidad aún después de que el cuerpo ya dejó de vivir. Pero ellos resucitan para volver a morir. Es decir, tanto Eutico, tanto Lázaro, tanto la niña, ellos se levantan ya después de haber muerto. Por eso decimos es una resurrección el volver a la vida. Sin embargo, ellos vuelven a esta vida física. ¿Ya? Por eso se levantan con el mismo cuerpo que tienen. ¿Ya? Por eso les digo, es un tipo de sanidad extrema. Y obviamente se levantan para después morir de nuevo, ¿ya? Para luego volver a enfermar, volver a morir, etcétera. Ya es el mismo cuerpo que se levanta.
Ese no es el caso de la resurrección de Jesús. Ya Jesús no se levanta para volver a morir. En Jesús existe esta transformación. Por eso aquí dice 1 Corintios 15:23, Jesús es el primero en resucitar. ¿Ya? Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Es decir, Cristo es el primero que resucita en la historia del universo, ¿ya? En la historia de la creación. No existe otro que haya resucitado antes de Cristo. Ya Cristo es las primicias, el primero, el primogénito en la resurrección. Él resucita, ¿ya? Y la resurrección es una obra inédita, ¿ya? Inédita en la creación. Nunca antes se había dado eso, ¿verdad? Él se levanta de los muertos y nos abre un camino para que nosotros resucitemos también en él. Y dice, luego los que son de Cristo en su venida, ¿ya? Eso es algo muy importante en la teología de Pablo. Ya la resurrección se da en la venida de Cristo. Eso quiere decir que hasta el día de hoy, el único que ha resucitado es Cristo. ¿Ya? Ninguno más ha resucitado. ¿Ya? Ninguno de sus seguidores. Los muertos en Cristo están en este momento esperando la resurrección. Pero la resurrección se va a dar una vez para todos los creyentes en la segunda venida. Y vamos a ver que ahí Apocalipsis habla de dos resurrecciones, habla de una primera y una segunda resurrección, pero se dan en la venida de Jesús, en el evento de la parusía, en el evento de cuando Cristo retorna, ahí se da la resurrección. Hasta hoy, el único resucitado es Cristo. ¿Ya? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y ay, el cuerpo resucitado. Y aquí habla y se pone a responder esto que estábamos comentando anteriormente. Y fíjense cómo responde Pablo chistoso. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice, necio. Primero les dije que Pablo no consideraba tonta esta pregunta, parece que un poco sí, porque le responde como necio. Ya, necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. ¿Ya? Y lo que siembras, seguramente habían algunas discusiones ahí con respecto a esto. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla según su propio cuerpo. ¿Ya? Y ahí se pone a hablar de que no toda carne es la misma carne. Una es la de los hombres, otra de las bestias, otro de los peces, otra de los aves. Y los cuerpos también difieren uno de gloria. Gloria es como belleza, resplandor. Y ahí dice claramente, si miramos el sol no es lo mismo que ver la luna, ni las estrellas, etc. Y dice, va a ser lo mismo en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Ya? Es decir, básicamente lo que dice Pablo aquí es, nuestro cuerpo va al polvo. ¿Ya? Y no es el mismo cuerpo que va al polvo el que luego se levanta, ¿ya? Sino que vamos a ser revestidos de incorrupción, vamos a recibir de Dios un cuerpo nuevo, vamos a recibir de Dios algo nuevo, eh, y obviamente nosotros salimos de este cuerpo, por eso este cuerpo es como una semilla. ¿Ya? Nosotros, es como que nosotros ahora estuviéramos dentro de nuestro cuerpo, habitando en nuestro cuerpo vuelve al polvo y Dios nos regala otro cuerpo. De ese modo es semejante a la semilla que va, la vida que está dentro de la semilla es la que emerge, pero la semilla queda muerta en el piso. No es lo mismo lo que va al polvo que lo que nace, que lo que se desarrolla después de eso. Ya es un símil que Pablo hace con una planta brotando. Entonces, este cuerpo va a ir al polvo, tu cuerpo se queda en el polvo finalmente, y vamos a recibir del Señor un nuevo cuerpo. Es como, por eso Pablo en otra escritura lo toma como una mudanza, ya desde un tabernáculo a un edificio. Dice, cuando nuestro tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos. Ya es literalmente, podríamos decir, una mudanza de un cuerpo de corrupción, de un cuerpo de muerte, de un cuerpo de vergüenza y de debilidad, como lo dice Pablo aquí, 1 Corintios 15, a un cuerpo glorioso, trascendente, que no se corrompe, un cuerpo
poderoso, dice. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Ya? Entonces, esa es la esperanza de los creyentes, la esperanza gloriosa de la resurrección, y podemos tener seguridad de que cuando veamos al Señor, la próxima vez que le veamos, ya sea que estemos en este mundo o ya sea que ya hayamos partido, no le vamos a ver con este cuerpo, ¿ya? Le vamos a ver con un cuerpo transformado, le vamos a ver ya en una nueva condición, siendo semejantes a como Él es semejante. ¿Ya? Ese es el último versículo que había puesto acá en la diapositiva. Ya lo vamos a leer y con eso terminamos. Eh, Ahí está. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Dice, si están leyendo la pantalla ahí, léanlo conmigo también. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Ya ese sabemos es importante, tenemos que saberlo. Ya no solo un quizá, sino una certeza. Sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él se muestre nuevamente, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, para verlo tal como Él es, este cuerpo nos sirve. Para encontrarnos con Él en una dimensión gloriosa como en la que Él se encuentra, este cuerpo no nos sirve. ¿Ya? Necesitamos un cuerpo nuevo, necesitamos una nueva naturaleza en nuestro cuerpo físico. Ya hemos resucitado en nuestra alma. Dios ya nos hizo nuevas criaturas en nuestro interior. Ya, sin embargo, nuestro cuerpo sigue siendo el de Adán. Nuestro cuerpo sigue siendo aquel corruptible que va al polvo. Esto necesita transformación y eso es la promesa y la esperanza de todo creyente. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y esto es maravilloso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. La esperanza nos purifica. La esperanza purifica nuestros pensamientos, nuestras intenciones. La esperanza purifica nuestra forma de pensar y finalmente nuestra forma de vivir. ¿Ya? Así que quedémonos con esto, ¿ya? Mis amadísimos, ya purifiquémonos con esta esperanza, ya en el Señor. La purificación la trae la esperanza, la trae la fe. Ya por la fe somos purificados. Ya no intenten nunca purificar su conducta tratando de obligarse a hacer cosas o tratando de restringir conducta. Ese es el camino de la ley. La ley intentó hacerlo por esa vía y no se logra, ya no se logra vencer el pecado bajo la ley. Es más, Pablo dice, bajo la ley el pecado toma fuerza. Sin embargo, vencemos al pecado afirmando la esperanza, afirmando eh, esta conciencia de estar en Cristo, ya alimentando nuestra alma con la palabra de Cristo, ya imaginándonos, usemos nuestra imaginación para pensar ya en esta nueva realidad que Él nos da, ya, y que tenemos por cierta. Ya todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor les bendiga, mis amados, ya el Señor les guarde, ya nos pasamos un poco de la hora hablando de esto, y nos vemos entonces la próxima semana donde vamos a compartir la última parte o la última clase de este módulo. Ya vamos a ver ya lo final, el mensaje final de cada uno de los tres evangelios, y con eso concluimos. ¿Ya? Muchas bendiciones. Gracias por acompañarme ya en esta tarde. Vamos a dejar Chao, de... chao, chao, bendiciones.